Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2025-3, que recién comenzó el día lunes 15 de septiembre y tiene pautado como fecha de culminación el viernes 5 de diciembre del presente año. Para mí es un gusto recibirlos nuevamente en este espacio de aprendizaje que será la continuación del recorrido académico iniciado en Psicología de la Personalidad 1. En este caso, conoceremos cómo se desarrollan los trastornos de la personalidad y cómo se clasifican según los manuales diagnósticos de SM5 y CIE-11, así como qué pasa con la personalidad y cuáles son sus mecanismos de afrontamiento en situaciones de salud y enfermedad. Conoceremos también cuáles son los factores psicosociales que inciden en la formación de los trastornos de la personalidad y por último veremos la evaluación de la personalidad mediante el uso de instrumentos psicológicos como los test psicométricos y proyectivos más utilizados en el área clínica, organizacional y educativa. Recordando el trimestre anterior, Psicología de la Personalidad 1 se enfocó en conocer la normalidad del desarrollo de la personalidad. En Psicología de la Personalidad 2 profundizaremos en muchos de los aspectos patológicos de la misma, como son los trastornos de personalidad, que de manera general se describen como aquellos patrones de funcionamiento psicológico que se desvían significativamente de las expectativas culturales y sociales y suelen generar dificultades en la vida personal, laboral y social. En otras palabras, cuando este patrón inflexible de funcionamiento genera malestar clínicamente significativo, que es uno de los criterios diagnósticos del manual de CM5. Este tipo de trastorno, es decir, los trastornos de la personalidad, afectan en gran manera la forma en que las personas se relacionan con los demás, toman sus decisiones y manejan sus emociones. Las personas que padecen trastornos de personalidad representan el 10% de la población en el área psicológica, en el área clínica psicológica y psiquiatra. Esto representa un porcentaje significativo. De allí la importancia de su estudio para continuar la comprensión de las complejidades del comportamiento humano, así como desarrollar competencias teóricas y técnicas a fines de evaluación y tratamiento de este tipo de trastornos. El inicio de la conducta y del pensamiento típico de los trastornos de la personalidad tienen lugar al final de la adolescencia o a principios de la edad adulta, como luego ustedes lo van a ver en los manuales diagnósticos. Si bien es cierto que en edades tempranas ya existen patrones de conducta estables y disfuncionales, se establece por consenso clínico no realizar el diagnóstico en estas edades, es decir, en la infancia y la adolescencia, hasta que no avance la edad, salvo en casos excepcionales como es el trastorno de personalidad antisocial. Como pueden darse cuenta, seguiremos aprendiendo y leyendo en un área amplia de la psicología que es muy interesante y que además constituye una de las bases teóricas más importantes en el área de la psicología clínica. Ahora,
Centrándonos en lo meramente académico, mi objetivo como tutora es crear un espacio y un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde puedan sentirse cómodos plasmando sus ideas, reflexiones e inquietudes. Mis expectativas son que ustedes participen activamente en los encuentros síncronos y en las actividades planificadas. Es importante que lean y revisen algunos de los materiales que les he dejado disponibles en cada uno de los recursos de consulta de las distintas unidades. También deben tener en consideración el hecho de realizar sus evaluaciones en el tiempo estimado para ellos. En el caso de la actividad sumativa 1, pues este es el lapso donde tienen mayor tiempo para la realización de esta primera evaluación. Una vez más, bienvenidos a la clase de Psicología de la Personalidad 2. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular, socializaremos y les daré a conocer el plan de evaluación y les informaré acerca de cada una de las fechas claves del periodo académico que, como ya les indiqué, recién comenzó este lunes 15 de septiembre y tiene como fecha de culminación el 5 de diciembre. Este espacio también es oportuno para que conozcan los nombres de las autoridades de la Escuela de Psicología. Robert, como tú quieras, igual los encuentros síncronos quedan grabados, van a estar disponibles en el foro de anuncios y es que es difícil que nos pongamos de acuerdo porque además nos exigen que todas las actividades síncronas sean a partir de las 5 de la tarde, de manera que los estudiantes puedan asistir a la misma. Si no, pues nosotros tendríamos mayor libertad para poder hacer los encuentros y se sugiere que por cronograma, en el caso de psicología de la personalidad, el horario correspondiente, si fuese presencial, precisamente son los jueves. En mi caso, pues pueden sentirse en la libertad de asistir o no. Igualmente queda la grabación. Si ustedes tienen alguna duda en el transcurso, yo a la brevedad posible les respondo si me escriben por la mensajería del aula virtual. Como venía indicando, este espacio es oportuno para que conozcan cuáles son las autoridades de la Escuela de Psicología y además sepan cuáles son los canales regulares para dirigir cualquier eventualidad que necesiten resolver. En primera instancia, la tutora, que en este caso soy yo, profesora Yosbeli Vázquez. Luego está la coordinadora del ciclo básico, que es la coordinación em, que corresponde Psicología de la Personalidad, que está a manos de la licenciada Orleani Ortega. A su vez, la directora de la escuela es la licenciada María Querales y la autoridad máxima de la facultad, que es la decana, que es la doctora Arelis Laguna. Entonces, canales regulares, tutor, coordinadora del ciclo básico, directora de la escuela y, en caso muy extremo, pues las autoridades de canales. Continuamos con lo que es la dinámica del proceso académico para este trimestre 2025-3, que consta de las siguientes características. Este trimestre, como todos, se desarrollará en un lapso de 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo encuentro será en la semana 5, el jueves 16 de octubre. El tercer encuentro será en la semana 7, el jueves 30 de octubre. Y el cuarto encuentro será en la semana 9, el jueves 13 de noviembre, todos pautados a las 8 de la noche. Con respecto a la evaluación de psicología de la personalidad 2, ustedes realizarán 4 actividades sumativas. Cada una de estas actividades sumativas evalúa cada una de las unidades de esta unidad curricular. Ya vamos a conocer cuál es el contenido de cada una. Pero primero es importante que conozcamos las fechas. En lo que se refiere a la entrega de la actividad sumativa 1, esta debe ser
consignada en la semana 4. Y esta semana 4 va desde el lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 de octubre, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 14 de octubre. Recuerden que ninguna de las actividades tiene contemplado fechas de prórroga. En este sentido, se da un lapso bastante amplio para que ustedes entreguen esta actividad. Es decir, ustedes van a visualizar en la aula virtual que la fecha de inicio, es decir, ustedes pueden empezar a entregar esta actividad desde el 6 de octubre hasta el 12. Sin embargo, si entregan el lunes 13 o el martes 14 de octubre, no hay problema porque están aún dentro de la fecha estipulada para su entrega. Es decir, que en la práctica ustedes tienen desde el 6 de octubre hasta el 14 de octubre para entregar sus actividades. Con respecto a la actividad sumativa 2, esta se entrega en la semana 6 y en la semana 6 para este trimestre es desde el lunes 20 de octubre hasta el domingo 26 de octubre, siendo la fecha límite para esta segunda actividad el martes 28 de octubre. Con respecto a la actividad sumativa 3, que se entrega en la semana 8, esta semana va desde el lunes 3 de noviembre hasta el domingo 9 de noviembre, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 11 de noviembre. La actividad sumativa 4, que es la última, se entrega en la semana 10. La semana 10 va desde el lunes 17 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 25 de noviembre. Es importante que desde ya tengan presente que a partir de la semana 10 y semana 11 se hace la solicitud para tener derecho a la actividad remedial. Esto en el caso de que no tengan la nota mínima aprobatoria. Esta actividad remedial tiene unos lineamientos y el primer lineamiento, que es requisito obligatorio, es que para tener derecho a la aprobación de esta actividad remedial deben haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas. Esta autorización o este derecho a la actividad remedial la tramitan ustedes en la semana 10 y 11 a través de la zona estudiante y su aprobación va a depender de estos criterios y las personas que realizan esta autorización son las autoridades de la escuela, es decir, la coordinación del área, que es la coordinación del ciclo básico, y la dirección de la escuela. Por otra parte, es importante que voten en la consulta de socialización para la aprobación del plan de evaluación definitivo de Psicología de la Personalidad 2. En el caso de ustedes, en la sección que les corresponda, este enlace se encuentra disponible en el bloque general de la unidad curricular y estará activo hasta el día de mañana, gracias a los estudiantes que ya han realizado su respectiva votación. Ahora bien, este espacio de aprendizaje es precisamente con el objetivo de conocer la estructura organizativa de Psicología de la Personalidad 2, la cual tiene como competencia general analizar los trastornos de la personalidad desde la psicología mediante el estudio de los manuales diagnósticos para su clasificación y evaluación en los diferentes contextos con responsabilidad y ética profesional. Psicología de la personalidad, a su vez, está organizada en 4 unidades de competencia. La unidad 1 tiene como propósito estudiar los trastornos de la personalidad descritos en los manuales diagnósticos de clasificación para el reconocimiento de los signos y síntomas. Los núcleos temáticos que comprenden a esta primera unidad son los trastornos de la personalidad en el programa
no sé si ya lo actualizaron, está descrito como el uso de los manuales diagnósticos CIE 11 y DCM5. En este caso, como ya tenemos unas versiones más recientes del manual CIE 10, vamos a usar el CIE 11. El núcleo temático se centra en la clasificación de los trastornos de la personalidad según el manual de CM5, que agrupa esta clase de trastornos en tres grandes grupos o clústeres. El grupo A, que son de los raros o excéntricos. El grupo B, que son los dramáticos, emotivos o inestables. Y el grupo C, de los ansiosos. Con respecto a estos manuales diagnósticos que acabo de mencionar, muy probablemente sea la primera vez que ustedes los escuchan nombrar, pero a partir de ahora van a familiarizarse con ellos porque hay distintas asignaturas como es psicopatología 1, psicopatología 2, las prácticas de psicopatología, donde van a profundizar en la caracterización de estos manuales. Sin embargo, desde aquí vamos a familiarizarnos con los mismos. Estos manuales constituyen partes de las herramientas con las que contamos nosotros, los psicólogos clínicos, para conocer y describir todos los trastornos mentales y del comportamiento. En estos manuales se sistematizó una serie de criterios diagnósticos que son el lenguaje común para nosotros los psicólogos clínicos y psiquiatras a nivel mundial. En el caso del manual denominado de SM5, que fue desarrollado por la Asociación Americana de Psicología, las versiones más recientes o la que mayormente se utiliza es la publicada en el año 2013. Sin embargo, este manual de SM5 tiene una versión más actualizada, que es el de CM5 revisado, el cual está vigente desde marzo del año 2022. En el caso de los trastornos de personalidad, no hay ningún cambio em, importante en la clasificación de los trastornos de la personalidad. En el caso de el manual conocido como CIE 11, que son sus siglas, pero realmente se conoce como la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11, se encuentra vigente desde enero del 2022 y hasta mediados del año pasado, es decir, hasta mediados del año 2024, aproximadamente entre marzo y mayo, aún podían utilizarse los criterios diagnósticos de la versión anterior, que es el CIE 11. Es a través de estos manuales que vamos a conocer la clasificación que realiza cada uno acerca de los trastornos de la personalidad. Para el DSM-5, los trastornos de personalidad están clasificados, como ya les indiqué, por grupos o por clúster. En el caso del grupo A, que son los raros o excéntricos, déjenme ver si se pudo actualizar la presentación. En el caso del grupo A, se tiene el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. En el caso del grupo B, que son los dramáticos, impulsivos, inestables, se tienen el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad límite. El grupo C incluye el trastorno de personalidad dependiente, el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo-compulsivo, corresponde a la clasificación de un trastorno de ansiedad. Entonces, ojo con esta diferencia. El mismo manual diagnóstico de SM5 contempla que hay otros trastornos de la personalidad. Y ustedes van a encontrar en el manual diagnóstico de SM5 unos códigos. Estos códigos corresponden a la numeración que se coloca cuando hacemos diagnósticos del trastorno. En el caso de los otros trastornos de personalidad, el 310.1 indica
cambio de la personalidad debido a otra afección médica. Puede ser de tipo lábil, inhibido, agresivo, apático, paranoide, otro tipo y tipo combinado. En el manual pueden ver cómo está esta descripción. El otro trastorno de personalidad es el 301.89, que es otro trastorno de la personalidad especificado, y el 301.9, que es el trastorno de la personalidad no especificado. En el caso del manual diagnóstico CIE 11, la clasificación es diferente porque lo establece por niveles de severidad. En el caso de los trastornos de personalidad, su codificación corresponde a 6 de 10, que sería el trastorno de personalidad en general. Ahí estaría esa definición. Después está el 6D 10.0, trastorno de la personalidad leve, el 610.1, trastorno de la personalidad moderado, 610.2, trastorno de la personalidad grave. A su vez, están unos rasgos o patrones de personalidad prominentes o que son las características que predominan. Se puede diagnosticar con un tipo de trastorno de personalidad leve, moderado o grave. A su vez, está la subclasificación del 6D 11.0, afectividad negativa en los trastornos o dificultades de la personalidad. Después viene el desapego en los trastornos o dificultades de la personalidad, comportamiento disocial en los trastornos o dificultades de la personalidad, desinhibición en los trastornos o dificultades de la personalidad, características anancásticas en los trastornos o las dificultades de la personalidad. El último es el patrón límite. Entonces aquí ya vemos claramente que la clasificación que hacen ambos manuales es diferente. En esas diferencias ya vamos a hablar de lo que va a constituir ese primer trabajo. Ahora nos devolvemos a lo que es la unidad 2. En esta unidad 2 tiene como propósito analizar los factores explicativos entre personalidad y la enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Los núcleos temáticos correspondientes a esta segunda unidad son los factores explicativos de la personalidad y enfermedad, los directos e indirectos. Cada uno de estos tienen distintas teorías para explicar esto, que lo conoceremos en la actividad síncrona 2. Están los modelos de los 5 factores de la personalidad, conocido como Big Five, y los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos. Se conocerá la utilidad clínica de los modelos dimensionales y las crisis de identidad y las disociaciones, que en el caso del DSM-5 lo vamos a encontrar como el trastorno de identidad disociativo, que en la literatura clásica o antigua era lo que se conocía como el trastorno de personalidad múltiple. Con respecto a la unidad 3, esta tiene como propósito conocer los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Aquí conoceremos o tenemos a su vez dos subtemas importantes. El primero, conocer los factores psicosociales en los trastornos de la personalidad. Aquí vamos a conocer cuáles son todos esos factores psicológicos que tienen que ver con la crianza, con el apego y los factores sociales más relacionados con el contexto, más relacionados con otros elementos para la formación de los trastornos de la personalidad. Y el otro grande subtema es conocer la importancia de los conceptos de bienestar psicológico, subjetivo y apoyo social. Eso lo veremos en la actividad síncrona 3. En el caso de la unidad 4, tiene como propósito desarrollar los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. En este punto, los núcleos temáticos de esa última unidad es la medición en psicología de la personalidad, aspectos esenciales en la medición de la personalidad,
que se vieron también en la unidad 4 de Psicología de la Personalidad 1, algunos de estos aspectos, pero aquí vamos a profundizar en lo que es la validez y la confiabilidad de la medición de la personalidad, que a su vez, esta validez y confiabilidad son temas que ustedes, los que ya han cursado psicometría, lo deben haber visto. Lo interesante de esta última unidad es que ustedes van a conocer lo que son los test psicológicos para la medición de la personalidad, los test proyectivos, los test psicométricos, los test gráficos y los test de láminas, que en su oportunidad los conoceremos con mayor detalle. Estas 4 unidades serán evaluadas mediante 4 actividades sumativas. Una unidad evalúa cada, cada unidad. Ahora procederé a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1. Para la actividad sumativa 1 se seleccionó como estrategia de evaluación lo que es el diagrama conocido como Bede-Gouin. En este caso voy a poner la lámina de la clasificación de los trastornos de personalidad del DSM-5. Van a estudiar los trastornos de la personalidad descritos en los manuales de clasificación para el reconocimiento de los signos y síntomas. Aquí será el uso de los manuales CIE 11 y DSM-5, la clasificación de los trastornos de la personalidad, grupo A, grupo B, grupo C. En este caso, en este diagrama conocido como Bede-Gouin, es un diagrama en forma de B que en los próximos días les estaré dejando el formato anexo, que tiene 2 lados. El lado izquierdo corresponde al área conceptual y el lado derecho corresponde al área metodológica. En estas áreas se conectan teorías, conceptos, procedimientos, que en este caso es lo que indican los manuales. En el centro de la letra B se van a escribir las preguntas o las interrogantes a través de las cuales se va a permitir desarrollar tanto el área conceptual como el área metodológica. En este caso, el área conceptual correspondería a que ustedes describan la clasificación de cada uno de los manuales y brevemente algunos tics de esos criterios diagnósticos. En la parte metodológica ya van a ver que es cómo se evalúa estos trastornos de la personalidad. En uno de los tópicos que ustedes deben desarrollar va a estar la evaluación de cada uno de los trastornos de personalidad. Entonces, esta vez de Gauguin, en el área conceptual, tiene que existir la descripción de las 2 clasificaciones de los 2 manuales y en la parte metodológica, cómo se evalúa. En el caso de lo que es en la base de la letra B, es decir, se escribe el título del tema, que en este caso quizás pueden usar un título creativo, pero no tienen que inventar. Simplemente trastornos de personalidad sería un título que englobe todo lo que ustedes van a describir en ese diagrama. Em, ¿Cuáles son los elementos teóricos que van a desarrollar en este diagrama? Por supuesto, la clasificación de los trastornos de la personalidad, grupo A, los raros o excéntricos. Ya saben que dentro de este grupo está el trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide, trastorno de personalidad esquizotípico. En el caso del grupo B, que son los dramáticos, emotivos o inestables, está el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad límite, que cuando ustedes busquen la bibliografía también van a conseguirlo como el trastorno de personalidad borderline, sobre todo en aquellos materiales de origen o con enfoque psicoanalítico. En el grupo C, que están los ansiosos, está el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo.
Los otros trastornos de personalidad, cambios debidos a afecciones orgánicas, trastorno de personalidad no especificado. Van a incluir la clasificación de los trastornos de personalidad de acuerdo al CIE-11, que ya sabemos es trastorno de personalidad leve, moderado y grave, con cada una de sus características. Deben describir las causas, evaluación, tratamiento, epidemiología. Las causas es el origen. Si bien es cierto, hay unas causas generales de los trastornos de personalidad, cada uno de ellos tiene más prevalencia de algunos factores sobre otros. En el caso de la evaluación de cada uno de los trastornos de personalidad, hay algunos instrumentos específicos que se han desarrollado para evaluar estos trastornos que no son los instrumentos psicológicos tradicionales. Esta es la investigación que ustedes deben hacer. El tratamiento. En los recursos de consulta, yo les dejé un manual de el tratamiento cognitivo de los trastornos de personalidad. Sin embargo, no solamente está el tratamiento cognitivo, sino también está el tratamiento cognitivo-conductual, están los tratamientos psicodinámicos para el trastorno de personalidad límite, que era dentro de la clasificación del grupo B, uno de los más difíciles de tratar y de pronóstico reservado. Las investigaciones y los desarrollos actuales han dado con lo que se denomina la terapia dialéctico-conductual, que ha sido de mucha ayuda en la mejoría de de los pacientes que presentan este tipo de diagnóstico. Entonces allí consideran el tratamiento específico para cada uno de los trastornos. La epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Es el porcentaje bastante. Entonces, cada uno de los trastornos de personalidad tendrá cierta prevalencia. Para desarrollar este diagrama, pues es importante que hagan ustedes aparte un esquema de cada una de las clasificaciones, aspectos importantes con respecto, como les digo, a los conceptos, a las evaluaciones. El título del resumen, ya saben que puede ser perfectamente trastornos de personalidad. Pueden poner según los manuales, ahí se los dejo a su criterio, pero en este caso debe contemplar la palabra trastornos de personalidad ese título. Formular las interrogantes. Ustedes están, o es parte de su tarea, desarrollar aquellas preguntas basadas en el objetivo del tema para desarrollar este diagrama. Como este diagrama, como todos los temas de psicología, tiene bastante información, les dejo la libertad en que usen, al menos en esta hoja de la B de Gauguin, perdón, una hoja tamaño oficio en horizontal para que puedan describir toda esta información. Por supuesto, este diagrama B de Gauguin deben hacer un resumen y ese resumen sí va a estar basado, debe contener entre 5 y 7 párrafos, o sea que aquí hay que utilizar la capacidad de síntesis de la información en la que ustedes describan pues un resumen de todos los aspectos teóricos desarrollados en ese diagrama. Las lecturas guías para esta primera unidad, por supuesto, es el manual diagnóstico de CM5, que ese se los dejé. Me falta publicar el CIE-10. Les dejé el material de los trastornos de personalidad, perdón, de la terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. Incluso en ese manual hay una pequeña caracterización, por supuesto, de cada uno de los trastornos. Entonces, este es un material que ustedes pueden usar perfectamente de consulta y para desarrollar su trabajo. En el caso de las disposiciones de forma, esta B de Gauguin se entrega igual en un documento de Word. Ese documento de Word debe tener la portada institucional. Recuerden apegarse a los lineamientos de esta portada institucional, no letras de colores, sino que eso sigue un estándar. El membrete de la universidad, el
título de la unidad, que en este caso es trastornos de personalidad, los nombres completos de ustedes. Recuerden que como llevo las dos secciones, es importante que identifiquen correctamente sus trabajos, una página para ese diagrama B de Gauguin, su síntesis integradora y las referencias. ¿Cuáles son los criterios para evaluar este diagrama? Que se corresponda el título con el tema, que estén las interrogantes de acuerdo al tópico psicológico planteado, que en este caso son los trastornos de personalidad, que esté adecuadamente desarrollado el dominio conceptual, al igual que el dominio metodológico, que esté bien organizado, que se cumpla la estructura del formato y las referencias. Como saben, todas las evaluaciones tienen una calificación máxima de 100 y esta representa el 25%, que sumando las cuatro representan el 100% de la calificación al final. Esta tarea se entrega en la semana 4. Semana 4 va, como les señalé al inicio, desde el lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 de octubre, siendo la fecha límite para esta primera entrega martes 14 de octubre. Ahora bien, con respecto a la actividad que se seleccionó para evaluar la unidad 2, es un informe interpretativo. En este informe interpretativo, que va a evaluar la unidad 2 para analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad, van a desarrollar los siguientes elementos teóricos. Mecanismos directos entre personalidad y enfermedad, centrado en lo que es la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés. El mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad, que son las conductas de salud. Personalidad resistente o hardiness, personalidad resiliente y personalidad alexitímica. Modelo de los 5 factores de la personalidad, patrón de conducta tipo A, B y C, basado en la teoría psicosomática, la utilidad de los modelos clínicos, la crisis de identidad y las disociaciones, identidad y teoría de las relaciones objetales, que ya ustedes vieron algo de eso en personalidad 1, la personalidad disociativa, su comprensión dinámica, las causas, la epidemiología, la evaluación e intervención. El trastorno de identidad disociativo, que ese sí van a buscarse los criterios del DSM-5, que como ya les dije, era lo que antes se conocía como el trastorno de personalidad múltiple. En la actividad síncrona 2 conoceremos más de cada uno de estos aspectos. La lectura base para este trabajo es un manual o los manuales de personalidad, pero también muchos de los artículos de revista que están alojados, puede ser en las revistas de psicoterapia, las revistas de psicología, los anales de psicología, entre otras. Al igual que en el primer trabajo, estos resultados van a comunicarse en un documento de Word, lleva su portada institucional, su desarrollo. En este caso, como el contenido es muy extenso, mínimo 12 páginas, máximo 20, como es un informe de tipo interpretativo, esto tiene diagramas e ilustraciones, entonces perfectamente se puede sistematizar alguna información en cuadros, resúmenes, sinópticos o comparativos. Deben seguir las normas de realización de los trabajos de pregrado de la universidad, que está escrito en letra Arial 2, 7 líneas, espacio y medio y formato institucional. Este informe evalúa la introducción, calidad de la información, organización de la información, conclusión, diagramas, ilustraciones y la redacción y ortografía. ¿Cuándo se entrega esta segunda actividad? En la semana 6. Semana 6 es desde el 20 de octubre hasta el domingo 26 de octubre. Fecha límite, martes 28 de octubre. Con respecto a la actividad sumativa 3, que evalúa la unidad 3, se seleccionó como estrategia la realización de un portafolio digital. En este portafolio digital se analizan los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Lo interesante del portafolio digital es que se pueden valer de distintas herramientas
En la descripción de la tarea están cuáles son las que pueden utilizar. El contenido que se va a desarrollar en esta tercera unidad es el de cómo es la identidad y las relaciones interpersonales en cada uno de los trastornos de personalidad. Cuando ustedes se familiaricen en esta unidad uno con el contenido de los trastornos de personalidad, pues una parte la profundizaremos en la unidad 3. ¿Cuáles son los factores psicológicos en los trastornos de personalidad? Los factores sociales, características de una personalidad sana y una personalidad patológica, definición de bienestar psicológico. Conoceremos el modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Riff, cómo se evalúa el bienestar psicológico y las características de una personalidad madura. Este portafolio lo pueden hacer con distintas herramientas. Estas distintas herramientas, en la descripción de la tarea hay 4 videos de eh, cómo lo pueden hacer a través de Word, de PowerPoint, de Canva. Hay herramientas de uso libre en la web también para crear su portafolio, como Google Site, Evernote, WordPress, EduBlog, Weebly, el mismo Canva, las disposiciones de forma. En este portafolio digital tiene que tener un documento de Word. En ese documento de Word va a estar la portada institucional bien identificada, el índice del portafolio, el enlace del portafolio virtual que puede estar alojado en Google Drive, en Site o en Canva, la aplicación de su preferencia y las referencias bibliográficas. Los criterios de evaluación para este portafolio es el contenido, su estructura, la organización, la secuencialidad, vocabulario, presentación, creatividad y las referencias. Este trabajo se entrega en la semana 8. Semana 8 para este trimestre es desde el 3 de noviembre hasta el 9 de noviembre. Fecha límite, martes 11 de noviembre. Y la última actividad sumativa para este caso se seleccionó como estrategia de evaluación una presentación. En esta presentación van a desarrollar los instrumentos de evaluación en psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. En esta presentación, el contenido a desarrollar es la medición en psicología de la personalidad, describir los aspectos esenciales de la medición, validez y confiabilidad de la medición, la caracterización y definición de lo que son los test proyectivos, test psicométricos, test gráficos y de láminas que evalúan en específico el constructo personalidad. Aquí van a realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicológicas y proyectivas más utilizadas en el área de psicología de la personalidad. Y hay un listado de pruebas como el Inventario Multifásico de Minnesota o con sus siglas MMPI-2, el Inventario Multiaxial Clínico de Milo en sus siglas MC-MI2, el test de los 16 factores de personalidad de Cattell, conocido como 16PF, el inventario de personalidad de California, conocido por sus siglas CPI, el cuestionario Big Five o BFQ, el inventario de personalidad neo revisado o NeoPeer, el test proyectivo de Bartek de 8 campos, el test de la persona bajo la lluvia, el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover, el test de relaciones objetales de Philipson, que son test de láminas, el test de apercepción temática o conocido por sus siglas como TAT, el test de apercepción temática infantil o conocido por sus siglas como CAT en sus dos versiones, la versión animal y versiones humanas, el test HTP o High Street Person, casa, árbol, persona, el test Patenuar, el test de las manchas de tintas de Rorschach y el cuestionario descriptivo de la personalidad. Como toda presentación, esta lleva su respectiva argumentación y reflexión, donde tienen que describir la importancia de conocer todos estos aspectos esenciales de la medición en psicología de la personalidad a través de los tests psicométricos y proyectivos. En esta presentación es larga también, es de 20 a 30 láminas diseñadas en PowerPoint o en la herramienta que a ustedes les sea más fácil.
La presentación debe tener un contenido de 20 láminas, igual cada lámina o las primeras láminas y las últimas tienen sus datos en particular con respecto a la portada institucional. Esta presentación lleva introducción, sus reflexiones y sus conclusiones, que en su oportunidad les diré qué significa cada uno, que a veces tienen confusión, no es lo mismo las reflexiones que las conclusiones, y sus referencias bibliográficas. En esta presentación evaluaremos la calidad de la información, que se cumple el contenido, que esté bien organizado, el impacto visual y la reflexión del tema. Esta última actividad debe ser entregada en la semana 10. Semana 10 es desde el 17 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre, fecha límite para esta última entrega el martes 25 de noviembre. Todas estas son las actividades que se seleccionaron para dar desarrollo a la unidad curricular conocida como Psicología de la Personalidad 2. Si tienen alguna pregunta en este momento acerca de la primera actividad evaluativa, acerca del contenido, es el momento para hacer la aclaratoria de dudas. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? De todos modos, si en este momento no les surge ninguna inquietud, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual. No quiero terminar antes de hacerles algunas recomendaciones para que puedan tener una aproximación gráfica a lo que es cada uno de los trastornos. Hay algunas recomendaciones de películas para conocer los distintos trastornos de personalidad. En el caso de el grupo A, para el trastorno de personalidad esquizotípico, está la película El Gran Pez o Birman. En el caso de el trastorno de personalidad paranoide, está la película Te doy mis ojos y la serie Mr. Robot. Para conocer el trastorno de personalidad esquizoide está la película del Resplandor, El Caballero de la Noche, también la película Bailando con Lobos. Para el grupo B, en el trastorno de personalidad histriónico, pueden ver una representación de esta en la película La Máscara. Para conocer el trastorno de personalidad narcisista, está el personaje de Tony en Iron Man y el papel de Miranda en la película El Diablo Viste de Prada o Viste la Moda. Con respecto al trastorno de personalidad antisocial, y además esta película es un clásico para todos los que estudian psicología, que es La Naranja Mecánica, el papel de Alex Delarge y la película American Psycho. También la película El Joker, pero no la última versión, sino la anterior. En el caso del trastorno de personalidad límite, está la película de Inocencia Interrumpida, El Club de la Pelea y Atracción Fatal. Para conocer el grupo C, el trastorno de personalidad evitativo, está la película El joven manos de tijera. Para conocer el trastorno obsesivo compulsivo, está la película Mejor Imposible. Y para conocer el trastorno de personalidad dependiente, es la película Rebeca de Alfred Hitchcock y El chico del cable. Entonces, aquí tienen una serie de películas que les va a permitir visualizar de manera práctica lo que es los trastornos de personalidad. Existen algunas otras consideraciones. Si a ustedes les surge alguna duda
de contenido, algún aspecto que les parezca interesante, me lo pueden hacer saber a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible les doy respuesta. Siendo que no hay más dudas, inquietudes, con esta descripción damos por culminado este primer encuentro síncrono para Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Les agradezco su asistencia, su participación y su atención. Buenas noches.